Hermanos, buenos días. Qué bueno verles. Qué bueno saber que están todos bien. Como decía Beto, tenemos mucho por orar. Así que los invito a que estemos orando bueno, y en el capítulo de hoy día, el capítulo 23 de Job, aquí nos damos cuenta cómo debiéramos ser siempre. Eh, Aquí ya nos damos cuenta que aquí en el capítulo 23 ya, entre comillas, Job ya estaba muy mal, ¿cierto? Su cuerpo lleno de llaga, ya los amigos lo habían dejado, ¿cierto? Ya estaban en su contra, estaba arruinado, ¿cierto? Y de cierta forma estaba viviendo lo peor. Y tuvo la temeridad de decir, sin embargo, en el versículo 10 dice, sin embargo, él, él conoce el camino en que ando. Cuando él me haya probado, saldré como el oro. Es como nosotros debiéramos sentirnos cuando estemos en esos problemas, ¿cierto? Y, y nosotros en este capítulo eh, podemos ver tres declaraciones, ¿cierto? De basada en la fe, pero son tres declaraciones eh, ¿en medio de qué? En medio del sufrimiento. Aquí Job ya la estaba pasando muy mal. Y las tres obviamente tienen que ver con Dios. La primera es, yo sé que Dios conoce mi situación. Él conoce el camino en que ando. La segunda, yo creo que Dios me está probando cuando Él me haya probado. Y la tercera, yo creo que yo creo que después de las pruebas que he sufrido, Él me bendecirá de una manera especial. Él no niega las pruebas, pero hay esperanza más allá de ellas. Dios conoce y Dios recompensará. Eso es lo que encontramos cuando llegamos al último capítulo de Job, ¿cierto? Y, y hay una pregunta, ¿no? ¿No sería maravilloso, fabuloso, ¿cierto? Que pudiéramos estar en esa situación, la situación del último capítulo de Job, sin tener que haber sufrido todo este proceso, de por todo esto que pasó, por todas estas situaciones que pasó Job. Asimismo, nosotros constantemente somos probados. Pasamos por diferentes situaciones, algunas veces un poco peores que otras, pero Dios siempre está con nosotros. Y esa es la fe que tenía Job. Sabía que por lo muy mala situación que estuviera pasando, Dios estaba con él. Y sabía que el final del camino tendría su recompensa. Y, y la idea de esto es que sería, que bueno sería lograr el conocimiento, ¿cierto? Que obtuvo Job con todo este sufrimiento. Nosotros siempre, cuando estamos en esa situación de sufrimiento, de cierta forma se nos nubla la vista, pero en la situación de Job, de la que tenemos que aprender, es sacar lo mejor y seguir confiando en Dios. Puede pasar de todo, nos pueden dejar todos, pero Dios nunca nos va a dejar. El, el oro se refina con fuego. Nuestro fuego son nuestras pruebas. Mientras más pruebas y salgamos de ellas, más fino vamos a ser nosotros, más puro. Esa es la comparación que hace la Biblia con nosotros cuando habla de refinar el oro. Y es cosa así como todos somos diferentes en nuestra apariencia, en nuestras raíces, en nuestro grado de madurez.
y edad cronológica, ¿cierto? Eh, También las pruebas que experimentamos son diferentes. Y el Señor conoce el camino de cada uno de nosotros. Nosotros no andamos solo por la vida. Nosotros siempre andamos de la mano con Dios. Nosotros siempre debemos tener presente eso. El Señor conoce, como dije, nuestro camino por cual andamos. Y todo nuestro caminar tiene un propósito. Después de esta severa prueba, ¿cierto? Que podamos estar pasando, la idea es salir como el oro, salir mucho mejor de cómo entramos, botando y eliminando todas esas impurezas. Así como Job superó la prueba, nosotros constantemente estamos siendo refinados. Nosotros somos una piedra preciosa para Dios y somos todos diferentes. Por eso nosotros siempre tenemos que trabajar para Dios, y los momentos de aflicciones es cuando nosotros estamos siendo probados y es cuando nosotros tenemos que soportar esa prueba para salir victoriosos. Recordemos que Él siempre está con nosotros en cualquier momento. Nosotros nunca estamos solos. Y tenemos que reconocer que que esas aflicciones, esos momentos malos, es eso solamente. Son solamente momentos. Más lo que nosotros conseguiremos es eterno. Eh, Será más tarde eh, que, si no es pronto, será más tarde en esta tierra, ¿cierto? Pero con toda seguridad nosotros eh, sabremos que sabemos que vamos a estar delante del Señor. Puede ser pronto o tarde, pero nuestro fin va a ser ese. Sabemos y tenemos la confianza, tenemos la esperanza y tenemos la fe que en algún momento nosotros vamos a estar delante de Él. ¿Y ahí qué va a pasar? Nos daremos cuenta, miraremos para atrás, tal vez, y nos daremos cuenta que toda aflicción, que todo el proceso que tal vez estuvimos viviendo, que fue tal vez doloroso, vamos a decir, valió la pena. Muchas de las recompensas de Job le llegaron mientras estuvo vivo, ¿cierto?, en la tierra, pero las de nosotros aguardan en la gloria como la de él finalmente. En ambos, en ambos, en ambos casos, tanto en la de Job como la de nosotros, tenemos que recordar que siempre está con nosotros y siempre tendremos una recompensa y es la vida eterna. Pero para eso tenemos que mantenernos firmes en la situación que estemos pasando, así como lo he dicho y lo han dicho los hermanos las veces anteriores. No es fácil y el libro de Job no, nos muestra completamente eso, que podemos estar pasando por aflicciones, por lo peor que podamos estar pensando, pero sabemos que Dios está con nosotros y sabemos que al final del camino va a estar Él esperándolo. El, Aquí Job 23 eh, es un pasaje que muestra cómo Job confiaba en la palabra de Dios y cómo guiaba en su vida. Job se aferró a la palabra de Dios, eh, dice, guardándola más que su comida. Job se mantuvo en el camino de Dios sin desviarse. Job estaba convencido, ¿cierto?, de que Dios conocía su camino y que saldría victorioso si era probado. Imagínense que Job se espantaba ante la presencia de Dios, pero no se dejaba intimidar por la oscuridad.
Y eso es lo que nosotros debemos aprender. Debemos aprender de la fe. Aquí también aprendemos de la paciencia. eh, Aprendemos muchas cosas. Nosotros cuando estamos pasando por este tipo de aflicciones, cualquiera que sea grande o pequeña, también somos probados, tanto como la fe como nuestra paciencia. Nosotros queremos que todo termine rápido y es natural. Nadie de nosotros le gusta sufrir, tampoco ver sufrir a los nuestros, y eso es natural. Y aquí Job nos enseña eso, que debemos ser también pacientes. Así que los invito, hermano, que si están pasando alguna aflicción, algún problema, eh, mantengámonos, mantengámonos firmes. Confiemos siempre que Dios está con nosotros y pasando esa prueba, superando esa prueba, nosotros estaremos más refinados como el oro. Cada vez que nosotros nos pasen por el fuego, pasemos por el fuego, pasemos por esa prueba difícil, estamos siendo refinados. Así que los invito a mantenerse firmes, a siempre estar pensando que no están solos. Tenemos a Dios primeramente y tenemos a su iglesia. Refugiémonos en eso y de verdad que la prueba va a ser mucho más fácil pasarla. Así que oremos y demos gracias a Dios por su palabra y por esta convicción que debemos tener. Santo